Buenas tardes, pueden tomar sus asientos. Gracias a Dios por este tiempo que nos da. Quiero decirles que en verdad estamos aprovechando el tiempo acá. Ha sido atinadamente usted está en este lugar, gracias a Dios. No se ha equivocado, créame que no se ha equivocado al venir, al dedicarle este tiempo para adorar al Señor. Resulta que hoy usted y yo estamos vivos y entonces ha sido atinado el venir. El hecho de que usted diga voy a ir a la iglesia es de las cosas más sabias que podemos hacer los creyentes. O en el caso dado que usted no pueda venir a la iglesia, en verdad que no pueda, bueno, están nuestras redes sociales y hay varias plataformas en las que estamos, pero mire que es un hermoso día para pensar precisamente en la cruz de Cristo. ¿Qué les parece si oramos a nuestro Padre Celestial? Ahí donde está usted, vamos a hablar con el Señor. Padre, en verdad estamos agradecidos contigo porque nos das la bendición de estar en tu casa, nos das la dicha, Señor, de estar conectados en línea con la iglesia y de manera presencial. Permite, Señor, que ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, que es santa, que es poderosa, que tiene poder para cambiarnos, Señor, para dar gozo, Señor, para dar rumbo a nuestra vida. Te suplico, Padre, por favor, que nos hables. Háblale a tu iglesia, Padre. Permite que nuestros oídos estén atentos a tu palabra. Úsame de tal manera, Señor, que yo pueda mostrar a Cristo, Padre, y a este crucificado. Padre, te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Resulta que la cruz, hablando de la cruz, ¿sabían ustedes que a los romanos les desagradaba la cruz en sí? O sea, ellos llevaban a cabo las muertes más ignominiosas, las más crueles, pero al mismo tiempo los romanos no despreciaban esta cruz. A los judíos les causaba repugnancia, como cuando alguien dice esto me repugna. Bueno, a los judíos les repugnaba la cruz. Ahora esto nos ayuda a entender, imagínense, nuestro amado Salvador, por el cual estamos vivos, somos, nos movemos, como bien dijo el apóstol Pablo. Nuestro amado Salvador fue precisamente colgado en algo que repugnaban los judíos, que les era repugnante, en algo que era despreciable para los romanos. Y nuestro amado Salvador, nuestro hermoso Salvador, Él en esa cruz fue crucificado. John Stott, que ya murió, él dijo una frase que me gustaría acuñar con lo que estoy tratando de explicar. Jamás podría creer en Dios, esto es muy importante, jamás podría creer en Dios si no fuera por la cruz. Si no fuera por la cruz, sería imposible, incapaz, dijo John Stott, de creer en Dios si no fuera por la cruz. Si no fuera por esa ignominiosa, en esa repugnante, en esa fatal y horrible cruz. John Stott dijo sabiamente, no podría creer en Dios. J.L. Packer, él escribió acertadamente al respecto. Él dijo que la cruz es una marca que distingue de manera universal, la marca, un distintivo. La cruz es un distintivo a todos los creyentes en el mundo. Quite la cruz y no hay evangelio, porque Cristo murió. Esto nos distingue a nosotros, la cruz de Cristo. La cruz nos lleva al corazón mismo del evangelio. Le quitamos al evangelio la cruz y ya no es evangelio, ya no es buena noticia, ya no es buena nueva. En el Evangelio de Juan, capítulo número 19, voy a invitarles por favor a que busquen en su Biblia
Juan capítulo 19, versículo 17 al 19. Voy a pedirles que lean conmigo. Juan capítulo 19, versículo 17 al versículo 19. Dice la palabra del Señor. Mire cómo comienza hablando de Cristo. No sé si ya lo tienen. Juan capítulo 19, versículo número 17. Dice, y Él, hablando del Señor, hablando de Cristo, y Él cargando su cruz. Esa vergonzosa cruz, esa repugnante cruz es la que Él cargó. ¿Ve lo que está diciendo la Biblia? Entonces, en primer lugar, la cruz de Cristo, en primer lugar, va a manifestar los pecados de los hombres. ¿Por qué Él siendo Dios? ¿Por qué siendo Dios se hizo carne y vino a cargar esa vergonzosa, esa nefasta cruz, esa horrible cruz? Eso dice la Biblia. Y Él cargando su cruz. ¿No acaso esa cruz quizás usted y yo debimos haberla cargado? ¿No acaso usted y yo merecemos pagar por nuestros pecados y no nos alcanzaría la vida misma? Y no seríamos la persona exacta y precisa para cargar la cruz, dado que somos pecadores. Pero acá el injusto, cargando la cruz que no debió cargar, porque fue por el pecado suyo y mío. Y Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Los escenarios nos están diciendo todo. Ese lugar llamado Gólgota, en hebreo es Gólgota, pero es el lugar llamado de la calavera, de la muerte. Y allí Juan se toma la molestia, el detalle, porque esto quiere comunicar Juan. Juan quiere comunicar que la cruz manifiesta los pecados de usted y míos. Él carga una cruz que no debió cargar, carga una cruz pesada, carga una cruz difícil, pesada, que representa el pecado suyo y mío. Sale a un lugar llamado de la calavera y allí dice la Biblia, le crucificaron. ¿Puede usted hacer el esfuerzo mental, humano, conmigo de pensar en esos clavos que le traspasaron la piel? Más allá de la piel, le traspasaron colgándole en la cruz, le crucificaron. ¿Cómo es posible que mataron al Cordero de Dios? ¿Cómo es posible que crucificaron al Hijo de Dios? Eso dice la Escritura. Y con Él a otros dos. No crucificaban a los justos, excepto a Cristo. No crucificaban a los hombres honestos, a los hombres leales, a los romanos, porque ellos dieron muerte al Señor. Dice que le crucificaron a Él con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Verso 19. Y esto es lo que quiero que llamar la atención juntamente con ustedes. Escribió también Pilato un título. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, a manera de burla, por supuesto, a manera de escarnio, por supuesto, el cual decía, dice Juan, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Escribió también significa la responsabilidad que Pilato, eso es ese detalle de que pone Juan, escribió también Pilato un título. En otras palabras, en esto participó Pilato, además de lavarse las manos, además que tenía el deber de soltar inmediatamente al Señor. Su esposa le había advertido que no había descansado, porque era un hombre justo que no debía de meterse, y no le hizo caso a su esposa.
hizo caso omiso. Además de eso escribe Pilato, y esto habla de la responsabilidad que Pilato tuvo que ver, por supuesto, directamente con esa cruenta cruz. Este título tuvo toda la intención de molestar a los judíos, porque decía ese título: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esta idea de Pilato de poner esto era para molestar al pueblo judío que lo presionaban. Pero el detalle es que en ese tiempo, cuando se crucificaba a alguien, se ponía la nota por la cual lo crucificaban. Pero como no había nada que poner en contra de Cristo, como no había una nota para decir este era un homicida, este es un ladrón, este es un qué sé yo, no había un título, Pilato tuvo que poner esta declaración reveladora: Rey de los judíos. Esa fue su culpa. Eso fue lo que encabezaba este título, este letrero. Este letrero habla de la culpabilidad. Este letrero habla de la maldad. Pero este letrero también habla de la verdad. Yo creo, a la luz de la Biblia, escúcheme bien, tenemos usted y yo una enorme responsabilidad. Esto está hablando el texto a usted y a mí. Tenemos una enorme responsabilidad, escúchelo bien, sobre lo que decimos. Esto se quedó para la eternidad. ¿Acaso Pilato no pensó que ese simple detalle, esa simple burla, se iba a quedar para la eternidad? Quizá nunca lo pensó. Quizá nunca se imaginó que ese título decía más que lo que él pensaba hacer. Pero ese título se quedó para siempre, porque ciertamente es un título mesiánico. Es un título de Cristo. Es el Rey de los judíos, aunque lo hayan rechazado. Es el Rey de Israel. Es el Mesías prometido. Y ese título estuvo bien puesto, aunque fue por una ignominia, por una burla hacia Cristo, para molestar a los judíos, porque sabía Pilato por qué causa estaba crucificado. ¿No acaso eso no en este momento, en los mismos infiernos, no estará demandando la mente de Pilato porque era un justo? Por lo tanto, la cruz manifiesta los pecados de usted y míos. La cruz manifiesta los peores pecados suyos y míos. Cuando usted ve la cruz, cuando oye de la cruz, cuando lee de la cruz, está hablando de los pecados suyos y míos. Por eso tenemos una enorme responsabilidad de lo que usted dice y yo digo. Tenemos una enorme responsabilidad sobre lo que hacemos. Somos responsables de nuestros actos. Escúchelo bien. Pilato actuó libremente. Y esa es su culpa. Y esa es su condena. Usted es responsable de lo que dice. Usted y yo somos responsables de lo que hacemos delante del Señor. Eso nos muestra la cruz. Eso le muestra la cruz esta tarde. Usted es responsable, yo soy responsable. Usted y yo somos responsables de lo que vivimos hoy. ¿Cómo está usted viviendo delante del Señor? Y déjeme decirle algo. Hay repercusiones para este tiempo de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos. Hay repercusiones. No en vano en la carta a los Gálatas Pablo dijo: Dios no puede ser burlado. ¿Hay alguien que se puede burlar de Dios? Gente intenta burlarse de Dios. Pero la Escritura dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos burlarnos de Dios. Todo lo que sembramos lo hemos de cosechar, tarde que temprano.
El que siembra para su carne va a cosechar corrupción. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos repercute para ahora, para este tiempo. ¿Usted cree que lo que hizo Pilato no repercutió para ese tiempo? Pues déjeme decirle algo, todo lo que decimos en el día de hoy, todo lo que hacemos en el día de hoy, todo lo que vivimos, en muchos casos va a repercutir para toda la eternidad. Este letrero, que quizás Pilato no midió las consecuencias, que quizá Pilato no midió las consecuencias de lo que estaba haciendo en ese momento, ha quedado para toda la eternidad. Ha quedado para toda la eternidad. Aquí está escrito: ni una jota ni una tilde pasará sin que mi palabra se cumpla. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto va a quedar para la eternidad. Ese hecho, lo que dijo Pilato, el hecho de que se lavó las manos, eso va a quedar para la eternidad. Todo lo que usted dice va a quedar para la eternidad en algunos casos. Todo lo que usted y yo hacemos va a quedar para la eternidad. No repercute solamente ahora. Eso transmite la cruz de Cristo. Transmite los pecados suyos y míos. Manifiesta la pecaminosidad que hay en su vida. Manifiesta los pecados. La cruz de Cristo manifiesta los pecados de los hombres. ¿No acaso estamos viendo ahora sí? Se está exponiendo la vida pecaminosa de Pilato, es por la cruz. Usted puede verlo, la maldad de Pilato es por la cruz. Ese es el Evangelio entonces. Es el mensaje del Evangelio. En el caso de Pilato, todo lo que desencadenó por una frase que él escribió, todo lo que vino después por una frase, incluso antes de la frase, por no haber dejado inmediatamente libre. Es más, por supuesto, no solamente debió dejar libre a Pilato, en ese momento Poncio Pilato debió caer rendido a los pies de Cristo y besar los pies de Cristo. Honrad al Hijo para que no se enoje, dice el Salmo 2. Y honrada es besar los pies, dice la NBI. Pilato debió caer postrado ante el Rey del universo, ante el Rey de Reyes. Eso debió hacer Pilato. En el tiempo de hoy, en el posmodernismo que le llamamos o le llaman, diría cualquier persona, pero tan solo fue un escrito. O sea, yo no veo por qué exageran tanto, si solamente Pilato lo escribió y ya. Eso nos dice el posmodernismo, ¿verdad? Si solamente fue una frase, todo lo manejamos relativo. ¿Qué tiene de malo? O sea, solo fue una frase. Eso dicen los posmodernistas en el día de hoy. O sea, ¿qué de malo tuvo? Diría el posmodernista, ¿no? ¿Y qué de malo tuvo lo que? O sea, ¿dónde veo el pecado de Pilato? Dirían algunos posmodernistas. Si solo puso una leyenda. Todo es relativo, todo es subjetivo. No fue la intención de Pilato. Esto manejaría muy bien el posmodernismo del día de hoy. Incluso hemos de pensar bien todo lo que escribimos. ¿Lo pensó Pilato? ¿Pensó Pilato a cabalidad lo que estaba escribiendo? No solamente lo que decimos, no solamente lo que hacemos, no solamente lo que vivimos, incluso lo que escribimos. Aún en redes sociales, piense bien delante del Señor qué escribimos. No tiene nada de malo, dice el posmodernismo, porque queremos un versículo para cada área pecaminosa de nuestra vida. No fumarás, no está en la Biblia. Y como no está en la Biblia, pues ¿qué tiene de malo? Y como eso, ya justificamos, pero la cruz expone nuestros pecados. La cruz nos dice que no solamente pecado es una cosa, nos dice que decimos. La cruz evidencia que no solamente es lo que uno dice, lo que uno hace.
La cruz expone que es lo que vivimos y la cruz expone incluso lo que escribimos. ¿Sabe qué condena Pilato? Lo que él dijo, lo que él hizo, lo que él vivió, lo que él escribió. ¿Dónde lo escribimos? La pregunta para nosotros quizás sería, ¿todo lo que hacemos es para la gloria de Dios? Todo lo que hacemos. No hay no fumarás en la Biblia. No hay no te drogarás en la Biblia. ¿Va a ser de edificación? Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. Va a ser de edificación para otros. Somos tan egoístas nosotros que la cruz nos dice, Pilato es un egoísta. Pilato no pensó en el prójimo. Pilato no pensó ni en su propia esposa. Pilato pensó en sí mismo. Pilato pensó, ahí está el pecado expuesto. No solo lo que decimos, no solo lo que vivimos, no solo lo que hacemos, sino lo que escribimos, dónde lo escribimos. Va a edificar a otro lo que voy a escribir. Va a ser de edificación. Va a estimular a otros creyentes lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo escribo. Va a estimular a otros a la fe. Se van a animar, la iglesia va a estar avivada por lo que yo hago, por lo que yo digo, por lo que yo escribo. Va a animar a otros creyentes. Piense usted y yo delante del Señor. La cruz le dice a usted esta mañana, este día, esta tarde. Todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, todo lo que vive, usted y yo, todo lo que escribe, todo lo que hacemos, la cruz manifiesta nuestros pecados. El testimonio cristiano cuenta mucho. Hay personas que el posmodernismo dice, no importa cómo vivas, total. Una manera torpe, una manera falta de sabiduría. Tú vive como quieras, no tienes por qué rendirle cuentas a nadie. Nadie se tiene que meter con tu vida. ¿De veras? Eso no está en la Biblia. Eso es antibíblico. Tenemos que rendir cuentas. Nuestro testimonio tiene un impacto. Cómo vive usted delante del Señor afecta a otros. El testimonio personal sí cuenta, y mucho. Ahora déjeme decirle algo, que precisamente lo que puso Poncio Pilatos, puso en jaque a todo el mundo en ese momento. Los motivos de Pilato no eran los correctos. Él lo puso en son de mofa, de burla, de escarnio. Pero puso lo que era verdad, lo que es verdad, porque Cristo es el Rey de los judíos. Es el Rey del universo, es el Rey de todo lo que existe, de todo lo que está arriba, de todo es el Rey. Esto es increíble, ¿no? En la ironía de la vida, Poncio Pilatos puso uno de los títulos, escúchelo bien, aún en su burla, Pilato puso uno de los títulos más majestuosos, Rey de los judíos. Aún en su ignorancia, aún en su pecaminosidad. Y por eso Filipenses dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Toda lengua, aún el mismo Satanás y sus demonios van a confesar que Jesucristo es el Señor.
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En su ceguera, en sus pecados, en su extravío, en su vana manera de vivir, en su ceguera espiritual, Poncio Pilato puso la verdad. Mire que aquí está la prueba. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Dijeron a Pilato, los judíos, los principales, estas son las cosas que uno tiene que poner a consideración. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Eso tampoco era cierto. Respondió Pilato, lo que he escrito, y acá parece que tuvo un poco de valor, que mucha falta le hizo. Lo que he escrito, aquí se acabó. Ahora podemos darnos cuenta en esta tarde que aquel que estaba en la cruz es el rey, que aquel que fue crucificado era realmente el rey. O sea, podemos darnos cuenta esta tarde que aquel que fue crucificado en la cruz es el rey realmente del universo. Es el rey de nuestras vidas, es nuestro amado Salvador. Si nos damos cuenta de lo que estamos leyendo esta tarde, el título, por supuesto, incomodó a todos. Fue leído por muchos. Pero además este título fue escrito para que todo el mundo lo leyera, para que todos lo sepan. Era un escarnio, por supuesto, pero era verdad. Escrito por un pagano, ignorante, cruel, pero finalmente en su monumental burla declaró la gloriosa verdad del señorío de Cristo sobre todas las personas, sobre todo el universo. Esto que estamos leyendo ahorita fueron las últimas intervenciones de Pilato. No lo vamos a ver después en el Nuevo Testamento. Pero aún en estas cosas, nada se le salió de los planes perfectos y soberanos del Señor. Este escarnio más delataba la tiranía de aquellos hombres. Le entregaron para ser muerto. Por eso el mensaje de la cruz o de la cruz manifiesta los pecados nuestros. Cuando usted oye la cruz, esta cruz le habla a usted y a mí de lo malos que somos. Le habla a usted y a mí de lo infieles que somos. Le habla a usted y a mí de los tibios que somos en las cosas del Señor. Le habla a usted y a mí de la falta de fidelidad en las cosas del Señor. Esa cruz debe hablarle así a usted y a mí. Este título finalmente revelaba el corazón de Pilato. Había hecho escúchelo bien porque esto es terrible. Yo pongo con mis manos, o mando a poner con mis manos un título en 3 idiomas y al mismo tiempo yo lo mando a crucificar. Imagínense Poncio Pilato, que tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con Cristo, de verle. ¿Acaso tú eres el rey? Y Cristo, tú lo has dicho. Mi reino no es de este mundo. Él escuchó con sus oídos la palabra directa de la boca del Señor. Él mandó a crucificarle. El lavarse las manos no le quita su responsabilidad. Por eso la cruz expone nuestros pecados. Por eso la cruz le muestra a usted y a mí lo potencialmente que somos como Poncio Pilato. Claro, Poncio Pilato es para despreciar. Poncio Pilato es para condenar. Poncio Pilato incluso él debería ser el repugnante en esta tarde.
el odioso de esta tarde. Pero déjeme decirle que Poncio Pilato tenía un corazón caído como el suyo y el mío. Poncio Pilato, la cruz revela su inmundicia. Pero la cruz en esta tarde también revela la inmundicia suya y la mía. Para Pilato la historia de Cristo terminaba esa tarde, como hoy. Pilato pensó que esto se había acabado y él regresaba a su casa y asunto concluido. Pero las cosas no terminaron allí. Esa tarde terrible, la peor decisión de la humanidad, los peores pecados, el mismo infierno estaba, no creo que haya felicidad. Pero era cuestión de horas y días, porque Cristo dijo, este templo lo voy a derribar y en 3 días lo voy a levantar. Hablaba de su propio cuerpo. Y al tercer día la tumba no lo pudo detener, no lo pudo retener. Él salió victorioso. Esa tarde no fue una tarde más para Pilato con los N cantidad de muertes que había, porque Él dio muerte al Hijo de Dios. La cruz manifiesta los pecados suyos y míos. La historia no terminó allí, sino todo lo contrario. La historia de la cruz hizo que se sostuviera a lo largo de todos estos siglos. La historia de la cruz ha sostenido el cristianismo por más de 2000 años. La historia de la cruz es la que estoy predicando esta tarde. Que esta tarde manifiesta los pecados de la gente, los pecados suyos y míos. Esto es el mensaje de la cruz. Esto comunica la cruz. Cuán malos y cuán viles somos, cuán miserables. Y ahora en este mismo instante Poncio Pilato está odiando o está suplicando en el infierno. Esa no se acabó ese día que Cristo fue a la cruz. Han pasado 2000 años y Pilato quizás maldice en este momento y quizá Pilato suplica por piedad. De tal manera que esa tarde no acabó con la muerte de Cristo. Más bien empezó la ira de Dios sobre la incredulidad de Pilato. Mateo capítulo 21, versículo 38 al 40 nos presenta una parábola que nos quiere hacer el autor pensar en el mensaje de la cruz. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Eso es lo terrible de nuestros pecados. Esta es la tragedia, que usted puede ser igual que Pilato. La tragedia es que Pilato se fue como si no hubiera pasado nada. Pilato no buscó y se humilló ante el Señor. Pilato fue un viernes más, una muerte más, un mensaje más, un reo más, y su vida no cambió. Su vida fue de mal en peor. Él cavó su propia tumba. Puedo decir que hasta él abrió los infiernos para sí mismo. Esta parábola muestra el corazón suyo y mío. Estos labradores, que no era suya la hacienda, dijeron, este es el heredero. Venid, matémosle. ¿No acaso Salomón dice, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas? No andes en camino con ellos, porque sus pies, ¿a dónde nos llevan? Hacia la muerte.
Y dice entonces, matémosle y apoderémonos de su heredad. Él es el dueño. Vamos a matarle. Nos vamos a adueñar de su propiedad. La cruz manifiesta los pecados nuestros. Usted debe ver sus pecados y yo también hoy. La cruz debe mostrarle su pecaminosidad, su incredulidad, su frialdad, su falta de fe, su falta de pasión por Dios, sus pecados contra Dios. Y ojalá que no sea un viernes más, como Pilato. Ruego al Señor que esa cruz le cambie a usted y a mí más. Porque Pilato salió igual y salió peor. Fue a su casa peor. Y dice la Escritura, y tomándole, versículo 39 de Mateo 21, le echaron fuera de la viña y le mataron. Vea el versículo 40, que es de llamar la atención. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Cuando el Hijo del Hombre venga otra vez, ¿qué hará con la vida suya? ¿Qué hará con usted? Dado que usted sabe que Cristo es el Señor, ¿qué hará con usted a sabiendas? Un texto que me llama la atención, que voy a leerles textualmente, dice: cuando contemplo la maravillosa cruz. Si en esta tarde ustedes y yo contempláramos la maravillosa cruz sobre la que murió el príncipe de gloria, o si ustedes y yo contempláramos la hermosa cruz sobre la cual murió el príncipe de gloria, todo lo que tengo me parece nada, decía este autor. O si viéramos en esta tarde la maravillosa cruz donde murió el príncipe, todo lo que tengo me pareciera como nada, dijéramos. Todo lo que tengo me parece nada y aparto con desprecio toda mi soberbia. O si usted viera esa hermosa cruz, si viera quién fue crucificado en esa maravillosa cruz, todo lo que usted tiene y lo que es y lo que somos nos pareciera nada. Y apartaríamos con desprecio toda nuestra soberbia. Oh, que usted en esta tarde pueda decirle al Señor: no permita, Señor, que llegue a gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Mi Dios, todas las vanidades que más me seducen, las sacrifico a su sangre. Ah, cuántas vanidades nos seducen. Hoy en esta tarde, venga y crucifíquelas juntamente con Cristo. Diga en su corazón: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Versículo 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús. Note este detalle de Juan, pausadamente va deletreando, va haciendo las cosas digeribles paso a paso. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos de Cristo e hicieron 4 partes, una para cada uno. Nos da el dato: 4 soldados, 4 partes dividieron estas prendas. Una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Usted puede imaginarse la losa de responsabilidad, mis amados hermanos. Usted puede entender, y yo, el peso de culpa de estos 4 hombres soldados que habían dado muerte a infinidad de hombres más.
Usted puede entender en esta tarde la losa de responsabilidad que hay en sus hombros. El peso de la culpa por haber traspasado al Mesías. Ellos deberían haber llorado, debieron haberse rehusado a crucificar al Señor, debieron ser crucificados juntamente con Él. Usted y yo pudiéramos dimensionar el peso de culpa, el peso de responsabilidad eterna de estos 4 hombres. Toda la eternidad han de ser condenados por tal maldad. La cruz nos muestra lo pecaminoso que somos, lo sucios que somos, lo inmundos que somos, lo viles que somos, lo miserables que somos. Eso debe hacer la cruz esta tarde. ¿Qué no se da cuenta usted y yo? ¿Somos tan duros? Las Escrituras en ningún momento minimizan el hecho de que estos 4 hicieron. Todo lo contrario. Los soldados le crucificaron. Sobre la vida de estos 4 hombres cae la inmensa responsabilidad y culpa de haber dado muerte al Señor. Ciertamente ellos llevaron a cabo tal crimen. Otros conspiraron contra Cristo. Otros por envidia, otros por celos, otros por sus propios pecados. Y aquellos que le dieron la bienvenida en la entrada gloriosa y triunfante a Jerusalén, la gran cantidad de ellos también participó al decir: crucifíquenle. ¿No se da cuenta usted de nuestra maldad? Pues déjeme decirle que los pecados que son culpables estos 4 de matar a Cristo, no olvide que tan pecadores somos nosotros, porque por sus pecados, por mis pecados, Cristo fue a la cruz. Nuestros pecados le llevaron a la cruz de esta manera y de esta forma. De tal manera que la culpabilidad abarca toda la humanidad, desde las autoridades más religiosas encumbradas de ese tiempo, los más altos dignatarios, los más crueles cómplices como Judas, la más horrible traición, la infamia de ser muerto por los brutales soldados que le crucificaron. Nadie escapa de la corrupción humana. No hay nada bueno en el hombre. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mateo 21, 39, 40 que leímos hace un rato, y dice: tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Si Él tomó nuestro lugar, si Cristo tomó nuestro lugar, esto significa, aunque estos 4 aplicaron castigo, somos ustedes y yo tan culpables como aquellos. Fue por nuestros pecados, fue por nuestras transgresiones. Pero déjeme decirle algo en esta tarde. Solo el mensaje de la cruz puede cambiar el escenario. Solo el mensaje de la cruz puede cambiar las cosas. Solo el mensaje de la cruz de Cristo puede traer verdadera paz y vida eterna. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sin embargo, dice el versículo 11, en la iglesia, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. La cruz trae gracia, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la obra de la cruz. Pero veamos el versículo 24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos y no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estas ideas que han venido a nosotros, como por ejemplo, tú eres el arquitecto de tu propio destino, suena muy bonito, pero es contra la Biblia. Tú no eres arquitecto de tu propio destino. Tu vida no depende de ti, debe depender de Dios. Dios debe ser el centro de tu vida, debe ser el centro de mi vida. El Salmo 118, versículo 22 y 23 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 25 al versículo número 27. Además, la cruz muestra la inmensa gracia del Señor. Versículo 25. Estaba crucificado junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. Cuando vio a Jesús, a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa o en su casa. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la cruz. Es el único lugar en el cual podemos recurrir en los momentos más críticos de nuestras vidas. ¿No acaso era el momento más crítico en la vida de Cristo? ¿No acaso era el momento más crítico en la vida de su madre María? ¿No acaso era el momento más difícil y crítico y agudo para sus discípulos, para María Magdalena, para las otras mujeres? ¿No era acaso el más difícil momento? La pregunta en esta tarde, ¿qué hace usted y yo en el momento más agudo? ¿Qué hace usted y yo en el momento más crítico de su alma? Cuando las cosas se ponen grises o negras, donde no hay salida, ¿qué hace? Oh, la cruz le dice, ven, ponte junto a la cruz, a los pies de Cristo. Hay gracia en la cruz, hay gracia en la cruz. Es a los pies de Cristo donde hay gracia. No hay mejor lugar. Bueno, hasta un canto se me acuerda, y no es el canto en sí, en todo en este mundo que a sus pies. No hay mejor lugar. ¿No acaso María se puso a los pies de Cristo para escuchar de su palabra? No hay mejor lugar que a sus pies. No hay mejor lugar. Y junto a la cruz es allí donde el pecador encuentra verdadera paz en su alma. Gozo junto a la cruz. Paz junto a la cruz. Perdón junto a la cruz. Reconciliación junto a la cruz. Pablo dice 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. El mensaje de la cruz le dice en esta tarde, ve tus horribles pecados, pero ve la inmensa gracia que despliego en la cruz.
La cruz despliega, manifiesta gracia. Vea usted a María donde está en el momento más difícil de su alma. Ver a su hijo, al Hijo de Dios, porque era su Salvador también. Estaba la hermana de su madre, su tía, María, mujer de Cleofas, las mujeres, las personas más débiles de este planeta. María Magdalena, quien había sacado 7 demonios. Aquellas mujeres no tenían voz ni voto en una sociedad que denigraba a la mujer, que no tenía ninguna manera de defenderse. El Evangelio dignifica a la mujer. Y aquel discípulo, todos le abandonaron. A quien él amaba, estaba presente, temblando y temeroso, sudando frío, con un palpitar, una arritmia, con un quebranto total. No hay mejor lugar, junto a la cruz. Hombres, mujeres, débiles, cansados, abatidos. No hay mejor lugar que a sus pies y junto a la cruz. Decía un himno antiguo, junto a la cruz, do Jesús murió. Junto a la cruz, do salud pedí. Y esto significa donde yo pedí ser salvo, fue junto a la cruz. Ningún pecador se ha salvado en otro lugar. Todos los pecadores hemos venido junto a la cruz y hemos dicho: Señor, sálvame, sálvame que perezco. Oh Señor, si tú no intervienes, yo soy un caso perdido. Sálvame, Cristo. Y quizá usted lo pueda hasta gritar: Señor, sálvame. Es junto a la cruz. Hay gracia junto a la cruz. Y decía este himnólogo: ya mis maldades Él perdonó. ¿Sabe dónde hay perdón? Es junto a la cruz y junto a sus pies. Ya mis maldades Él perdonó, dice: a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades. Oh, sería maravilloso que salga usted y yo de este lugar después de estar junto a la cruz, junto a sus pies, cantando esta hermosa alabanza. Junto a la cruz. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Sería estupendo, sería maravilloso. Es junto a la cruz. La cruz es gracia. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria. María necesitaba estar junto a la cruz porque era su Salvador. Mujeres débiles, mujeres quebrantadas, las más sencillas, las más humildes, necesitaban de su Salvador. Hoy nosotros necesitamos a nuestro Salvador. Pablo dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Podemos decir esto en esta tarde? Si usted es salvo, puede decir: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El gran Cicerón condenó la crucifixión como un castigo cruel y vergonzoso. Después declaró: atar a un ciudadano romano es un crimen. Flagelarlo es una abominación. Y esto está describiendo prácticamente a Cristo. Matarlo es casi un acto de asesinato. Crucificarlo, ¿qué diré?
No hay una palabra adecuada para una acción tan horrible que usted piense en su Salvador y en mi Salvador. No hay algo tan horrible como lo que le pasó a Cristo. Cicerón fue aún más explícito en la defensa que hizo del anciano senador Gallo, que había sido acusado de asesinato. Él dijo: la sola palabra cruz no debería figurar en el léxico del ciudadano romano. Más aún, debería ser desterrada de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Oh, si usted viera esto tan terrible, aquella cruenta cruz que Cicerón dijo que debe ser desterrado de oídos, de pensamientos, usted vendría en esta tarde suplicando gracia y misericordia. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, Cristo nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado, maldito. Oiga bien lo que dijo Pablo: maldito todo es el que es colgado en un madero. ¿Y sabe quién fue colgado hace 2000 años? Fue su Salvador y fue mi Salvador. Por lo tanto, ¿no acaso eso nos acusa? ¿No acaso la cruz nos acusa a usted y a mí? Pero al mismo tiempo la cruz dice: venid a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero venid luego, dice el Señor. Yo voy a terminar con una oración. Pero me encantaría que la cruz pudiera en esta tarde llamar a algunos al arrepentimiento. Yo te invito en esta tarde, si no te has arrepentido de tus pecados, que lo hagas ahora. Porque la cruz te comunica y manifiesta tus pecados y los míos. Pero la cruz también te llama a estar a sus pies, a suplicar perdón y salir de este lugar dichoso, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Oh, que salgas de este lugar dichoso y bienaventurado, porque veniste a los pies de Cristo, junto a la cruz. Vamos a orar. Y yo te pido que te arrepientes si no lo has hecho, que te arrepientas y vengas a la cruz en esta tarde si no lo has hecho. Pero si tú eres creyente, también la cruz te habla a ti y a mí. Quizá no hemos sido tan fieles, tan dedicados, quizá se han alejado de los caminos del Señor. Es lo mismo. Ven a la cruz, ven a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre, te suplico, Señor, por aquellos que aún no se han arrepentido genuinamente de sus pecados. No permitas que sea un viernes como el de Pilato, que pensó que esto ya había pasado y mira, Señor, 2000 años en el infierno, Señor, y ahí ya no hay manera de reversa, Señor. Le espera, Señor, una condena por los siglos de los siglos. Pero, Señor, aquí hay gente que está viva, que necesita venir a tus pies. Señor, háblales, quebrántales, toca sus corazones y sus mentes. Y también háblale a la iglesia, Padre. Una iglesia quizás falta fervor, una iglesia fría, Señor, una iglesia débil, Señor, una iglesia con falta de fe, con falta de generosidad, con falta de santidad. Señor, quebrántanos, perdónanos, Señor. Permite que la cruz también sea para tus hijos, Padre, que podamos venir
arrepentidos, humillados, buscando tu perdón. Padre, obra en los corazones de las gentes, en el nombre de Jesús. Amén. De los que estamos aquí, ¿hay alguien que le pidió al Señor que lo perdonara de sus pecados? Solo levanta tu mano, ponte de pie, quiero orar por ti, es todo. ¿Hay alguien aquí? ¿Todos son creyentes? Que Dios les bendiga.